es una ocasión especial. Recibimos con mucho gusto a don Miguel Ángel Porrúa, sin lugar a dudas uno de los personajes paradigmáticos de la industria editorial en México, alguien que ha luchado por hacer del libro un instrumento de transmisión del conocimiento, de la cultura, y que, bueno, pues sin lugar a dudas con su obra, pues dejado huella. En este momento contamos con su generosa presencia para escuchar la conferencia que nos dictará sobre el trabajo editorial como experiencia de vida. Pero además es una ocasión especial porque don Miguel Ángel Porrúa generosamente nos ha donado pues una cantidad importante de libros que nutrirán el acervo de esta sede del Colegio Mexiquense, la sede principal aquí en la ex hacienda de Santa Cruz de los Patos. Se hará también para Casa Toluca y, como ustedes saben, próximamente para el espacio que tendremos en el municipio de Tlalnepantla. De esta manera, para nosotros, don Miguel Ángel, es un honor contar con su amable presencia. Quiero decirles que el contacto de su servidor con don Miguel Ángel Porrúa tiene algunos años anteriores a mi llegada al Colegio Mexiquense. Precisamente al frente del Consejo Editorial tuve la oportunidad de tratar con él varios temas, de saber de primera mano de su experiencia y de su amor por los libros. Tuve también el privilegio de estar en su biblioteca, una biblioteca impresionante, con varios libros de gran valor. Y bueno, yo lo que puedo decirles es que sin lugar a dudas don Miguel Ángel Porrúa es un personaje paradigmático y un personaje emblemático de toda la actividad editorial que se desarrolla en nuestro país. Por estas razones, don Miguel Ángel, por su generosidad, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el Colegio Mexiquense. Sea usted bienvenido aquí a su casa. Y sin más preámbulo, quisiera pedirles a todos ustedes su atención para escuchar la conferencia que nos dictará don Miguel Ángel Porrúa, el trabajo editorial como experiencia de vida. Previamente me permito dar lectura a algunos datos curriculares que comparto con ustedes. Miguel Ángel Porrúa nace en la Ciudad de México en el seno de una familia de libreros. Cursa los estudios de licenciatura en Estudios Hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y al tiempo los correspondientes a Bibliografía Hispanoamericana en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, instituciones académicas ubicadas en la capital española. El acervo de la casa editora que encabeza en la Ciudad de México es la muestra de una labor editorial que rebasa los 3.000 títulos publicados a partir del año de 1978, mismo que se distingue por la procedencia ideológica de contenidos plurales, basados en información confiable, avalada por el prestigio y seriedad en el trabajo de los autores e instituciones coeditoras que se suman a su esfuerzo. Al ocuparse de diversas facetas en la edición académica universitaria, merece especial énfasis su labor para la publicación de obras de ciencias sociales referidas a México. Con estas, pretende incidir en la adopción de las mejores decisiones para la implementación de políticas públicas e institucionales para México y su contexto internacional. Con el mismo compromiso para con los lectores, atiende algunas otras áreas de interés general, entre las que destacan la literatura, la historia y el arte. Mención especial merece el rescate que ha hecho en ediciones facsimilares de documentos y publicaciones orientadas a la difusión del conocimiento de nuestro país, actividad que emana de su pasión por la historia de México, misma que se hace patente al incursionar en el acervo de más de 18.000 volúmenes que integran su biblioteca personal, con libros que abarcan desde el siglo XVI hasta los tiempos actuales, y que, entre otros, le han valido el reconocimiento del homenaje al Bibliófilo 2013, que por acuerdo del Comité de Profesionales de la FIL Guadalajara le será entregado durante la 27ª edición de la mencionada Feria Internacional del Libro, consolidada como el encuentro editorial y literario en lengua española más importante del mundo. Sin lugar a dudas, este reconocimiento, don Miguel Ángel, es algo muy merecido, es algo que nos enorgullece y es para nosotros también un honor contribuir a difundir este homenaje tan merecido, que usted recibirá ya en unos días más en la FIL de Guadalajara. Por estas razones y todo lo que hemos comentado, don Miguel Ángel, sea usted bienvenido, es un honor tenerlo en el Colegio Mexiquense. Muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad es que fueron muchísimas flores, ahora sí a ver cuándo regreso por la maceta, caray. Bueno, me había pedido el doctor que hiciéramos una charla
exactamente sobre mi vida alrededor de los libros. Y pues bueno, yo quería preguntarles a ustedes si quieren que hagamos algo más coloquial en la que ustedes estén preguntando qué es lo que quisieran saber sobre la actividad de un librero. No crean que es una vida tan azarosa, es bastante aburrida estar viendo todo el tiempo libros y libros y libros, pero como no sé hacer otra cosa, si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Así es que sí, los libros son mi pasión, son mi vida, son mi formación, nieto de libreros, hijo de libreros, en fin, toda mi vida ha sido pegado a un libro. Entonces, por eso se me dificulta tanto el internet y ver todas estas cosas nuevas, de estas nuevas tecnologías que parecen cosas del diablo, porque nada más ellos les entienden, ¿verdad? Bueno, y los jóvenes ya también, no quiere decir que sean diablos, pero sí le entienden bastante bien, ¿verdad? Un poquito. Entonces, no sé, también traía aquí algunos apuntes de algunas de las ideas que voy a exponer en Guadalajara ahora con motivo del homenaje al bibliófilo, que realmente son políticas culturales. Entonces, pues bueno, ustedes me dicen qué es lo que quieren, lo que ustedes indiquen. ¿Quieren que les exponga más o menos lo que voy a decir en Guadalajara? ¿Prefieren hacer preguntas? ¿Prefieren...? ¿Perdón? Bueno. Vamos a decir que para poder entender lo que es una vida con los libros y lo que es estar alrededor de ellos, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la declaración de la UNESCO acerca de cultura, acerca de lo que es la cultura. Y si no entendemos lo que es la cultura, pues difícilmente podemos entender lo que es la educación, lo que es el ambiente de los libros, el ambiente del conocimiento, el ambiente de las ciencias sociales, la misma forma de comportarnos con nosotros mismos, ese civismo que nos hace tanta falta que desgraciadamente ya salió de las clases, de las materias que teníamos en primaria y en secundaria, ¿no? Entonces, la declaración que es muy interesante, dice que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que comprende, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, el sistema de valores, las tradiciones y las creencias. Esto que es una definición tan larga y que como ustedes ven abarca todo, finalmente lo que podríamos entender en cultura. El fundador de la revista de Occidente, Ortega y Gasset, hace una síntesis genial al poder definir lo que es cultura, ¿no? Lo hace con unas palabras como él era bastante menos retórico, más directo, y termina diciendo, cultura, no le den vueltas, cultura es aquello que nos queda después de que se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Que es una manera de ver realmente lo que es la cultura, porque cultura también es la forma de hablar, cultura es la dicción, cultura es la forma de caminar, cultura es la forma en que nos sentamos a una mesa a comer. Creo que todo lo que nos rodea, todo aquello que nos sigue dando una identidad, eso es cultura. Y lo que está sucediendo con nuestras etnias, por eso es tan importante que esos rasgos culturales no se pierdan,
que no tratemos nosotros de estar invadiendo lo que sucede con ellos, su forma de ser, sus usos y costumbres, su forma de progresar. De ahí que podríamos decir que estas industrias culturales en las que tanto ustedes como nosotros nos movemos, podríamos decir que esas industrias culturales son un juego de espejos, que continuamente están actualizando nuestra identidad, y esa identidad que se ve a través de las relaciones dinámicas que percibimos y conocemos en los otros, y también ese mismo sentido de encontrar la permanencia que lo vemos seriamente amenazado por los medios de comunicación. Todos compartimos la premisa de que el libro se origina a partir de una revolución tecnológica que transformó radicalmente nuestra civilización. En palabras de Marshall McLuhan, la aparición del libro provocó el nacimiento de la galaxia de Gutenberg, y cuyas implicaciones hoy resultan innumerables y son las que no sería posible imaginar en la historia contemporánea. Sin embargo, nos encontramos inmersos en una nueva revolución tecnológica que es el sistema digital. Yo no sé ustedes qué es lo que piensan sobre esta revolución tecnológica y sobre el sistema digital cuando empiezan a decir que si los libros están amenazados. No es cierto, nada de eso va a suceder. Incluso esta conferencia que daré, la voy a titular "Los libros por encima de las circunstancias", o sea, porque el libro se ha visto seriamente amenazado durante toda su vida y nadie podrá acabar con él. O sea, en la opinión del filósofo italiano Giovanni Sartori, dice que esta revolución sobre el sistema digital, sobre las nuevas tecnologías, ha transformado a ese Homo sapiens que cada quien llevaba adentro, que era el que se encargaba de estar atento hacia la investigación, con ganas de aprender, con ganas de saber más, y finalmente lo está convirtiendo en un Homo videns. Eso es desgraciadamente lo que está pasando con nuestras juventudes. Y para ellos, para estos Homo videns, la palabra pues ha sido destronada por la imagen. La primacía de la imagen, de lo visible, de lo inteligible, nos lleva a ver sin entender. Lo cual quiere decir que está acabando con el pensamiento abstracto, con las ideas creadoras, que son siempre claras y distintas. Entonces, no sé si me estoy explicando qué es lo que está sucediendo con todas estas nuevas tecnologías. Fíjense que estamos cayendo en una rutina donde finalmente nos volvemos espectadores y solamente somos receptores de lo que nos dicen, pero estamos perdiendo esa iniciativa por ir a investigar, ir a conocer más. Y en este orden de ideas, pues creo que sí es amenazante lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, porque el humanismo les está abriendo las puertas a las nuevas tecnologías para que puedan funcionar, pero sin embargo las nuevas tecnologías no le están dando paso al humanismo y no lo están dejando apropiarse de estas mismas nuevas tecnologías. O
trabajar con ellas, ¿no? Y por eso son esta serie de agresiones. Yo podría asegurar que este siglo, el siglo XXI, si las cosas continúan como están, va a ser el siglo de la desinformación. Ustedes me dirán, está loco, ¿cómo que el siglo de la desinformación? No puede ser, cada día estamos más cerca de las comunicaciones. Sí, pero hay un peligro amenazador. Yo quisiera preguntarles, muchos de ustedes hace 20 años, pues utilizaban para escuchar la música aquellos pequeños cassettes, ¿se acuerdan? Esas cintas magnéticas, ¿no? ¿Alguno de ustedes puede utilizar esas cintas hoy? ¿Hay algún aparato que vendan donde finalmente puedan utilizar esas cintas? No. Esa información se perdió. Y la información que nosotros teníamos en las computadoras hace 5 o 6 años, con esos mismos sistemas, se perdió. Esa información no podemos rescatarla hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ya cambió el sistema operativo de la máquina, ya no es exactamente la misma forma, y si vamos a utilizar un InDesign para poder formar un libro, pues antes utilizábamos un QuarkXPress, y entonces el QuarkXPress, pues ya hoy ya no lo podemos pasar a un Word para poderlo volver a meter al InDesign. Es un desastre. Eso es a lo que le está apostando la tecnología. Están en una carrera por buscar pesos y centavos y por no dejar permanencia. Dentro del mismo dinero que están persiguiendo hacer, están acabando con la permanencia de la información. Y esto es lo que desgraciadamente, si no le ponemos un remedio, va a suceder al cabo del siglo. Luego entonces, esa permanencia que siempre hemos tenido en el papel, yo no creo que al paso de los años a ninguno de ustedes le vaya a interesar ya no tener esa permanencia en el papel y tenerla en equipos magnéticos, en cómputo y en estas nuevas tecnologías. Creo que hay que tener mucho cuidado. Y además hay otras implicaciones, como bien lo dice Humberto Eco. Humberto Eco y Jean-Claude Carrière tienen un libro precioso que se llama Nadie acabará con los libros, que está publicado por Lumen, que se lo recomiendo, es un muy buen texto. Y bueno, con el genio que tiene Humberto Eco, que es algo así desbordante, llega un momento en el que dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando finalmente tengamos junto a nosotros ese criado digital que finalmente va a respondernos todas nuestras inquietudes? ¿Qué nos va a quedar? Lo primero que va a hacer ese criado es que va a acabar con la memoria. ¿Para qué queremos utilizar la memoria? Si con apretar un botón vamos a poder entrar a conocer esa información que estamos buscando. Y tienen la razón, pero fíjense la respuesta de Jean-Claude Carrière, que es muy inteligente, le dice a Eco, bueno, lo único que nos va a quedar va a ser la capacidad de síntesis. Y ahí yo me preguntaría, bueno, ¿cómo podría utilizar los jóvenes esa síntesis? ¿Cómo pueden ejercitar esa síntesis? Yo no puedo decir que las nuevas tecnologías sean malas, de ninguna manera. Tenemos que hacer uso de ellas, obviamente, pero ¿por qué no aprovecharlas bien?
Ustedes entran a cualquier portal y en cualquier portal pueden tener un cambio de información que les puede, que incluso ustedes pueden manipular. Y ustedes pueden subir lo que ustedes crean que es la respuesta a alguna investigación. O sea, desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo en los portales estos. Entonces, yo propondría para los sistemas de educación que si ya los maestros saben que los muchachos van a sacar sus tareas, van a sacar sus investigaciones de un portal de internet, ¿por qué no volteamos y nos damos ciertos por lo que va a suceder? Entonces pedimos, a ver, ¿y por qué no hacemos unas 10 investigaciones en 10 portales diferentes? Vamos a buscar qué es lo que dicen esos 10 portales. Vamos a tratar de sacar una síntesis sobre lo que esos 10 portales pueden arrojar y finalmente vamos a dar nuestro punto de vista sobre qué es lo que creemos que es lo útil. En ese momento, cuando las tecnologías dan paso al humanismo, no vamos a perder el sentido de investigación, no vamos a perder el sentido de conocimiento y vamos a dejar de ser receptores. Creo que es una de las formas en que las nuevas tecnologías podrían utilizarse. No sé si están de acuerdo conmigo. En fin, bueno. Vamos a decir que con el progreso de toda la civilización se ha demostrado que no solo lo escrito es lo susceptible de ser leído. Y lo que en un principio fue lo oral evolucionó a formas industriales. Y esas formas industriales fueron la imprenta, la radio, el teléfono, el cine, la televisión, el internet y todas estas que son vías que facilitan los procesos de comunicación entre la gente. Una tesis de Schiffin es que con la llegada del televisor, como ya lo dijimos, pues se generó el telespectador. Y para él las cosas que se representan en imágenes cuentan y pesan más que las cosas que se dicen con palabras. Para quienes hemos vivido esta revolución, creo que hablar de nuevas tecnologías tiene un carácter diferente. Existe esa nostalgia por lo que ya se fue, pero también tenemos encima la maravilla de lo nuevo, de lo que surge. Por eso, durante los últimos 70 años, la industria gráfica ha dado cuenta de toda esa aparición de nuevas tecnologías que implicaron los profundos cambios, la forma de publicar impresos, y aunque muchos editores e impresores rechazaron en su momento los avances de estas evoluciones, rápidamente las viejas y bellas máquinas que nos hacían vibrar con el sonido de sus maderas, de sus metales, pues fueron reemplazadas y hoy en día no existe un gráfico que no tenga en sus manos, tenga una computadora, un sistema digital, incluso este sistema que está avanzando rápidamente, que es la imprenta por demanda. No sé si saben cómo funciona eso. Y finalmente creo que es algo que también, aunque en mi punto de vista no es barata, o sea, primero acaba con la belleza de la tipografía, porque finalmente pues solamente es vertir el texto en un Word y órale, vámonos, y como salga y cortan las páginas y finalmente pues se hace la entrega por demanda, pero finalmente lo que está abatiendo son los almacenes, las bodegas, el poder guardar los libros. Bueno,
nos quedaría por decir en esta forma? Pues que el verdadero editor, ese es un profesional de la palabra escrita, y quizá es un espécimen raro que ya está en desaparición y que difícilmente es comparable con los productores de medios digitales, quienes no cuentan con la formación necesaria para emitir un mensaje correctamente elaborado y escrito. Y lo digo porque esa nostalgia artesanal por el monotipo y el linotipo, con ese plomo fundido de galeras, pues cada día se está perdiendo. Pasemos, después de esta breve exposición de lo que sucede con las nuevas tecnologías, a lo que pasa con el mercado hispanoparlante del libro, en el mercado hispanoparlante. Desde principios de los años 90, fueron 4 grandes consorcios de procedencia española los que han controlado las 2/3 partes del mercado editorial en lengua castellana. Y entre 1940 y 1970, si ustedes se recuerdan, México y Argentina se distinguieron como líderes de la industria editorial latinoamericana, publicando el 75% de los títulos en castellano. Y para 1990 fue cuando España empezó a cubrir ya el 50% de ese 70% de producción. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué México está tan mal en la parte de la industria editorial? Yo creo que han sido varios factores los que se han entrecruzado, ¿no? Y que está ocasionando esta hecatombe editorial latinoamericana. Primero, tenemos que contemplar lo que fueron las crisis políticas y económicas que sucedieron en toda la región desde los años 70 y que afectaron a las clases más vulnerables, pero también a todos los estratos medios, que son finalmente los que leían. Son los proclives a la lectura, ¿no? Y por otro lado, recordemos también que en toda la región latinoamericana ha habido recurrentes regímenes militares que restringieron la labor editorial de varios países y produjeron editores en sus países de origen que eran intelectuales, los sacaron de sus países, eran intelectuales, promotores culturales, creadores, y ello devino en una total ausencia de políticas culturales en beneficio de la industria. ¿Qué sucedió con Argentina? ¿Qué sucedió con Uruguay? Bueno, la misma Revolución Española, ¿no? Pero sin embargo, lo que sucede con todos estos cambios que hay en Latinoamérica, y cuando empieza a haber todas esas migraciones de las gentes que realmente estaban al frente de las industrias culturales y editoriales, en España empiezan a haber acontecimientos que realmente abonan en favor del renacimiento de esa industria deprimida. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final de esa dictadura franquista, el país se abre. Y después de haber ocasionado la migración de importantes académicos e industrias culturales que apoyaban denodadamente a los editores, y quienes muy afortunadamente quedaron en México y Argentina, pues sí, España se abre y empieza a meterle una cantidad de dinero a la industria que bueno, nos dejó atónitos a todos. Y ese gran cambio que hay, que se empieza a analizar a partir de los años 80, empieza con un proyecto de concentración, podríamos decir, para la industria editorial, que ahora, a estos años de distancia, pues tienen tintes verdaderamente dramáticos por lo monopólicos que son. Ustedes analicen por qué
estamos en nuestras librerías, en las librerías del país, llenos de libros españoles. ¿Y por qué México no puede tener sus libros en España, en otros países? ¿Por qué recibimos libros de todas las regiones iberoamericanas y sin embargo nosotros no podemos llegar a ellas? El gran problema que tenemos es que no tenemos una situación homogénea entre todos los países de habla española que sea pareja para todos. Si vemos en España, por ejemplo, ellos tienen una serie de subvenciones para lo que son las exportaciones y tienen tarifas muy adecuadas para todos los envíos. Tienen una serie de beneficios para la compra del papel cuando es para exportaciones. Por ejemplo, Colombia que tiene una chulada de ley. Todos los libros que se producen en Colombia, si son producidos adentro del territorio, si el autor es colombiano, ese libro tiene que estar, a la hora de su tiraje, tiene que estar inmediatamente en todas las bibliotecas del país y se adquiere un 50% del tiro de lo que se publica en Colombia. Por eso es por lo que pues están en un nivel impresionante, que están avanzando rapidísimamente en Colombia y están llegando a Estados Unidos con muchísima facilidad, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos en México? Cada día tenemos un empobrecimiento más de lo que es nuestra forma de hacer libros, nuestra forma de imprimir. Ustedes analicen cuántas editoriales han quebrado, cuántas quedan, cuántas son realmente las que tienen influencia en nuestro estado, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es luchar por una política integral que pudiese ser a través del fruto de un acuerdo entre todos los países iberoamericanos y que pudiese haber una homologación de todas las disposiciones jurídicas en materia de cultura para todos los países hispanoamericanos. Y creo que no estaremos muy lejos de lograrlo. Y sería la única forma en que todos los países iberoamericanos, esto funcionaría como si fuera un pequeño tratado de libre comercio, solamente para la parte de cultura. Pero entonces, a ver qué es lo que está sucediendo, por qué esos rasgos monopólicos se fueron apropiando de todo lo que era el sistema de los libros en España. Fíjense, fueron 4 grandes grupos, los españoles, que dieron origen a toda esta hecatombe, ¿no? Y es tan sencillo de entender que, dicen 4, ¿no? Sí, son 4. Uno, que a todos les es familiar, es el grupo Planeta. Planeta nació hace más de 50 años, y es el número 1 en España y en Latinoamérica, y es el 7º en el mundo. Pero Planeta es propietario de 20 o más empresas editoriales, también de medios electrónicos y digitales, y entre los sellos que destacan de Planeta, fíjense bien, está Destino, Seix Barral, Crítica, Ariel, Martínez Roca, Temas de Hoy, Minotauro, Bucket, Espasa Calpe. Como ustedes comprenderán, ustedes llegan a una librería y dicen, a ver, espérate, pues estos son los libros de Temas de Hoy, estos son los de Cátedra, estos son... Sí, pues sí, pero es el mismo. Es un solo dueño, con varios sellos editoriales. Otro de los grupos interesantes que ayudó a este monopolio es el grupo Santillana, que es el número 2 del mercado español y el latinoamericano. Ellos pertenecen al corporativo Prisa, que es el propietario del diario
el diario madrileño del País. Tiene representaciones en 18 países y sus filiales, nada más por mencionar algunos, son Alfaguara, Taurus, Aguilar, Altea. Otro fue el grupo de Plaza y Janés, que es el número 3 en España y en América Latina. Ellos nacieron en el 59 a iniciativa de don Germán Plaza y de don José Janés, y en 1984 lo compra un grupo alemán, que es el grupo Bertelsmann. Y este grupo alemán controla el 33% del material estadounidense, porque tiene una filial que se llama Random House Mondadori. Entre estas empresas editoriales se hallan Lumen, Debate, absorbieron a la Argentina, ese sello precioso que se llamaba Sudamericana, y tienen bastante presencia en la región, ¿no? El cuarto grupo es en el mercado español, nace también en el año 59, esto fue iniciativa de Sánchez Ruiz Pérez, y entre sus empresas editoriales se encuentra Tecnos, Alianza, Ciruela, Pirámide, Vox y Larus. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el mercado español? Pues se apropiaron de todo. Y ellos son los que tienen ahorita la mayor influencia en todo lo que es el mercado del libro en habla española, ¿no? Esta tendencia mundial, que ha sido motivo de preocupación entre estudiosos y editores independientes por los peligros que se ciernen entre la libre circulación de ideas, y Andrés Schiffin, encargado del sello de The New Press, denuncia en su investigación que se llama La edición sin editores, que en Estados Unidos de Norteamérica el 80% de las ventas de los libros son controladas exactamente igual por 5 consorcios americanos, que son la Time Warner, la alemana Bertelsmann, que es propietaria de Random House con un 33% de material en todas las librerías estadounidenses. Y Schiffin demuestra que el monopolio en la oferta menoscaba la diversidad y la riqueza de todos los temas en pos de beneficios mercantiles, porque mientras la rentabilidad de una editorial es aproximadamente del 3%, estos grupos demandan en sus filiales que tengan una rentabilidad del 15% con un crecimiento del 10%. Por eso creo que lo que está sucediendo en México, las nuevas tecnologías, pues es al ataque. Las nuevas tecnologías. En fin, solamente para concluir, yo quisiera hacerles una referencia a qué es lo que hemos sido y qué es lo que nos ha sucedido, ¿no? Y por ello no quiero omitir esta referencia a una personalísima deformación que tengo en mi formación como librero y como editor, y esa deformación pues es la historia. De ahí que esta reflexión es decirles a ustedes que en 1533 comenzaron todas las gestiones del obispo Zumárraga por traer impresor, imprenta, molino de papel, que ya los había para 1538. Y de esos años solo se sabe que el imprimidor Esteban Martín, que es el que se le adelanta a Pablos
es el ayudante de la imprenta. Para mí, el primer impresor que esta tierra vino es Esteban Martín, no es Pablos. Empieza a trabajar con Pablos en 1539, cuando llega a Nueva España, quien establece una sucursal de la imprenta sevillana de Juan Kronberger, y trabajó por su cuenta hasta su muerte en 1561. A Pablo se le deben los primeros impresos conocidos, como la breve y muy compendiosa Doctrina Cristiana en lengua castellana y mexicana, impresa en 1539, se le debe el Manual de Adultos de 1540, se le debe la Doctrina Breve de 1543, se le debe un libro que a mí me parece que es una maravilla, que es el vocabulario en lengua náhuatl y mexicana, que es lengua mexicana y española, que es la primera fusión de dos mundos, que es finalmente pues cómo nace el mestizaje, cómo nace nuestra lengua y cuál fue el encuentro. 1521 la conquista, 1539 llega la primera imprenta, 1555 ya se está publicando un diccionario que podría atender la forma de comunicarse entre los mexicanos y los blancos. Y finalmente ese es el nacimiento de este mestizaje que nos sentimos tan orgullosos los mexicanos. Por eso, a solo 12 del encuentro denominado Conquista y 37 de la hazaña de Colón, se honró en nuestra patria la idea de establecer una imprenta y un molino de papel con los auxilios de un imprimidor de libros. Y sin dislucidar si esto fue casualidad o no, lo cierto es que la apertura del nuevo continente se produce paralela a las novedades en las formas de confección libreras. Resulta curioso para esta época entusiasmada por lo nuevo, que el Renacimiento es la coincidencia de rupturas, surcar la línea divisoria de los mares y articular caracteres gráficos fijos para hacerlos móviles en los tórculos. Es decir, que los libros siempre estarán por encima de las circunstancias. Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho en México con toda esta tradición? Fuimos los primeros y hoy estamos en la cola. Gracias, señores. Muchas gracias, don Miguel, por este recorrido tan rápido y tan interesante sobre el mundo editorial en México. Y de acuerdo a lo programado, estableceríamos un periodo para intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, por favor, levante la mano. Pero no todos al mismo tiempo. Bueno, antes no más hay dos. O no entendieron o todo el mundo entendió. Don Omar tiene alguna pregunta por acá. Llegaba, que tuve el gusto de conocerlo desde los años en que yo estaba en el Colegio de México. Usted sabe, esta casa, cuántas cosas también han tenido con la impresión, publicación de libros en su casa. Yo quería nada más referirme a dos cosas y preguntarle su opinión sobre ellas. Concretamente, una es el problema de la distribución, que ha sido una carga muy onerosa para todas las instituciones académicas en México, en donde con azoro y angustia, yo fui secretario general por varios años en el Colegio de México, los libros se acumulan y pareciera que nunca hallábamos la solución perfecta para que circularan. ¿Cómo hacer que vayan, ya no digamos más allá de países latinoamericanos, en el país, que lleguen a otras partes? El problema de la circulación no es tanto como el problema de la distribución, distribuidores adecuados que pongan intereses. Ha sido un tiempo el Colegio de México lo procuró aliviar con el Fondo de Cultura Económica cuando que se creó al mismo tiempo, un poco antes quizá,
del Colegio de México, cuando habría alguna sucursal en algún país latinoamericano, pues había ese problema. Pero el problema de la distribución, por lo tanto, lleva añejo el problema del almacenamiento y ferias van y vienen y todo esto, pues este fenómeno es quizá también en apoyo de la distribución, pero no sé si es solucionado adecuadamente. Y el segundo tiene que ver con su opinión sobre el libro electrónico, precisamente, que ahora parece que está surgiendo como si fuera no sé si la respuesta adecuada a la serie de interrogantes que usted mismo se plantea respecto a esta multiplicación de los gadgets, le dicen ahora, o que avances constantes en la electrónica para informar más, como usted dice. Gracias. Cómo no, con todo gusto. Mire, pues bueno, en cuanto al libro electrónico, yo creo que un poco lo dejé explicado en lo que acabo de decir, pero finalmente creo que todo va entreverado, que es el mismo problema de lo que hay en la distribución. Y finalmente lo que nos sucede es que venimos a caer a un problema de educación. Y es que no queremos entender que nuestras autoridades por lo que están luchando es por hacer un país de lectoescritores. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Estamos tratando de abatir a como dé lugar el analfabetismo. Y entonces nuestras autoridades se están preocupando severamente por acabar el analfabetismo. ¿Con qué? Pues creando lectoescritores. Pero crear lectoescritores no es lo que necesita el país. Lo que necesita el país es crear lectores, que es algo muy diferente. Ustedes lo pueden analizar, aquí el doctor Vargas lo puede analizar, cuántos muchachos hay de recién ingreso que no comprenden absolutamente nada de lo que están leyendo. ¿Es cierto o no es cierto? En la Universidad Nacional hay una encuesta que hace el doctor Saducán, la publica, y dice que el 20% de los muchachos que llegan a primero de facultad son los únicos que pueden tener la retención de qué es de lo que se trató un cuento, que finalmente leen como burritos, ahí vamos. No, eso no es lo que va a acabar con el problema en el país. Lo que va a acabar con el problema en el país es que estemos creando lectores, no lectoescritores. Quiere decir que no dejemos esos programas que ofrecía Juan José Arriola, ¿se acuerdan? Que era la lectura en voz alta. Que hagamos lectura de comprensión. Si nos vamos a otros países, por ejemplo, si nos vamos a países europeos, vemos cómo los muchachos desde primaria empiezan ya a tener comprensión de la lectura y empiezan a tener otra postura ante la misma lectura. Entonces, si no tenemos lectores, pues difícilmente vamos a poder tener una distribución de libros. A ver, ¿cuántos millones de mexicanos somos? ¿Les parece lógico que para el número de mexicanos que somos estemos haciendo tiros de investigaciones de 1,000, 2,000 y 3,000 ejemplares? ¿Se vale? ¿Qué sucede en otras partes? Por ejemplo, Estados Unidos, sí. Estados Unidos, donde finalmente sí hay una comprensión de la lectura, aunque no hay un gusto por la cultura. Ahí están más bien sobre la lectura de pasatiempo, sobre la lectura por encimita,
de regocijo, de entretenimiento, podríamos decir, pero no hay un gusto por la lectura de conocimiento, que eso es lo verdaderamente grave. Sin embargo, en Europa sí lo hay, y en Europa lo hay sobre todo en los países nórdicos, ¿no? Lo que es Alemania, Suecia, Noruega. ¿Sí? Entonces sí tienen mayor gusto por el conocimiento, por saber qué, no por el entretenimiento. Y finalmente cuando nos estamos yendo más hacia el sur, pues más hacia el sur se va más hacia el jújule y se va más hacia el entretenimiento y al Entonces la distribución, yo creo que la distribución realmente es un esfuerzo enorme el que se hace en México por poder hacer llegar los libros y sobre todo en contra de políticas absurdas y estúpidas que hacen nuestros legisladores, como fue lo del precio único, ¿no? Ese impuesto absurdo que sacaron, pues no es un impuesto, pero bueno, vamos a decir, el tratar de homologar ese precio. No, espérenme, no era homologar ese precio para hacia el comprador, no puede ser. No puede ser porque México somos un país donde todo lo tenemos centralizado. Y esa centralización está en el Distrito Federal. Cuando nosotros vamos a querer vender ese libro en Ciudad Juárez, pues existe algo que se llama gastos de envío. Y como en México no hay una política cultural que favorezca los gastos de envío de la cultura, no solamente de los libros, de la cultura, de todo, vamos a decir, de los discos, de las películas, pues finalmente hay un gasto que puede elevar el precio del libro y casi sobrepasarlo, que es lo que nos ocurre, por ejemplo, para enviar libros al extranjero. Entonces, no podemos tener un precio único en toda la República, porque ¿quién cargaría con todos esos gastos de envío, vamos a decirlo? Pues, ¿les parece bien que los corre el librero? Pues si los corre el librero, pues entonces nos vamos a quedar sin librerías, y si los corre el editor, pues el editor también se va a quedar sin la manera de poder vender sus libros, ¿no? Si el costo es mayor que el mismo libro. Entonces, ¿cuál tendría que ser? Si acaso quisieran, yo no estoy en contra de un precio único, pero está mal administrado. Tendría que ser un precio único que fuera de salida. Y ahí mucha culpa la tienen los editores. Un precio único que fuera de salida en el cual a Gandhi se le da un 40% de descuento, a Sambor se le da un 45% de descuento, a el Sótano se le da el 40%, a Porrúa se le da el 40%, pero empiezan a haber otra serie de librerías al interior de la República, donde finalmente terminamos, y a algunas se les da el 20% y además pagan al contado. A ver, si tuviésemos esas políticas para todos los libreros de provincia, les decimos, a ver, espérate, va a haber un 40% parejo para todos. Eso sería un precio único. Y entonces todos estarían en igualdad de circunstancia para poderlo llevar a sus entidades y poderlo vender con la misma ganancia. ¿Por qué le damos más a ganar al grandote y dejamos a los pobrecitos, pues no quisiera yo decirles changarreros, ¿verdad? Pero pues vamos a decir que empiezan con una papelería y que están distribuyendo libros en provincia y que están haciendo de veras una labor impresionante, ¿no? Creo que eso es lo que valdría la pena tener en cuenta con un precio único. Ahora bien, ¿que hay formas de lograrlo? Sí hay formas de lograrlo. Miren ustedes, hace 2 años me hicieron el favor de invitarme a la Cumbre de Cultura en Brasil. Y una de mis propuestas
fue que se echara a andar el Vale Cultura. Cuando el embajador Iglesias lo oyó, me dijo, estás loco, cabrón, ¿qué es eso? Y le dije, no, pues es tan sencillo, ¿por qué no? A ver, no existe un incentivo para los trabajadores que es un vale en alimentos, ¿sí, verdad? ¿Y por qué no puede existir un incentivo de la misma forma que sea un vale cultura? Para que los trabajadores también tengan acceso a la cultura. Pues lo propusimos en Brasil. En Brasil ya está funcionando y con un éxito tremendo. Y ahorita les voy a decir por qué tiene un éxito impresionante. Imaginen ustedes que hay un Estado responsable, una utopía, pero bueno, un Estado responsable que finalmente entrega ahí sí un apoyo a todos los trabajadores, vamos a decir de un X porcentaje de 100 pesos, de 200 pesos, de 300 pesos a la semana, al mes, como lo quieran ver. Eso se llama un vale cultura y ese vale cultura puede utilizarse para la compra de libros, puede utilizarse para la compra de útiles escolares, puede utilizarse para la compra de discos, puede utilizarse para las entradas al cine. El cine es cultura. Puede utilizarse para las entradas a la ópera, puede utilizarse para las entradas a los museos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, vamos a decir, de la gente que menos rasgos culturales tendría, las que van al cine, las gentes que son totalmente receptivas. ¿Okay? Bueno, el señor llega al cine, pero como le financia el Estado, o bien el patrón, para hacerlo deducible de impuestos sobre la renta, o el Estado como un apoyo, entonces le financia al trabajador el 50% de su boleto para ir al cine. En lugar de pagar 70 pesos, el trabajador va a pagar 35. ¿Pero qué creen? Que a los mexicanos nos encanta. Nos encanta que nos ayuden a comprar algo. Porque vamos a llegar a la tienda y esos 35 pesos que nos ahorramos, primero, ya, pues como nos sale baratísimo, entonces vamos a llevar a la tía, a la hermana, a la suegra, a la mamá, al papá, la gallina también. Y finalmente, llegamos con 5 o 6 personas al cine porque nos están financiando la entrada y porque tenemos una lana para poder pagar esas entradas en una tarjeta. Pero entonces vamos a llegar a la dulcería y órale, no, pues cómo vamos a ir al cine sin pagar, sin comer palomitas, pues eso no se vale, no puede ser, ¿no? Y entonces compramos las palomitas, compramos los refrescos, compramos los cacahuates, los algodones y chocolates y lo que ustedes quieran. Pero terminamos el cine y, oye, llévame a cenar, ¿no? Vamos a tomar unos tacos. No, pues sí, pues claro, entonces ya van, toman unos tacos, aprovechan la salida, cenaron, pero movieron el coche para poderse ir todos. Y entonces gastaron gasolina. Y no solamente gastaron gasolina, sino que también lo metieron a un estacionamiento para que no se los pintaran o tal. Entonces, ese dinero que gastaron, que se ahorraron en el boleto de cine, tiene un retorno económico impresionante. Le dieron la vuelta a todo el dinero y están moviendo al país. Es una tasa de retorno económica. Por eso ha tenido tanto éxito en Brasil. Y son incentivos culturales que podemos hacerlos y podemos favorecer a la distribución. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque van a tener un precio especial los libros. Imagínense, ¿cuál fue el éxito, por ejemplo, de Time Life?
aquel directorio que tenían de clientes en toda la República. Y entonces Time Life mandaba una carta en la que decía, tú eres sujeto de crédito. Entonces, como tú eres sujeto de crédito, tú eres el importante. No tu compadre que vive allí en el mismo pueblo, no, el importante eres tú, porque eres sujeto de crédito. Y entonces iba con la carta y se le enseñaba al compadre, yo soy más que tú, mano. Yo sí soy sujeto de crédito. ¿Cuándo le quedaba mal a Time Life en pagarle lo que... Claro, en la primera exhibición pues ya se había incluido ahí el precio del libro, el precio del envío, el precio de todo, pero el señor se quedaba con una deuda que pagaba en 6 meses más, que ya era toda la utilidad para Time Life. Eso fue el gran éxito, el creer en la gente, el apoyarla. Creo que hay muchísimos mecanismos para poderlo lograr. Y bueno, por último, déjenme compartirles lo que me acaba de suceder. Nos llamaron a un grupo de gentes, bueno, no todo el mundo es perfecto, pero que militamos en el PRI. Es que no hay otro partido, nada más, es el único. Entonces, nos llamaron para darnos una plática sobre estas nuevas reformas, ¿no? Primero pasó todo lo que era la de hidrocarburos, la reforma energética, muy bien explicada, la hizo el subsecretario Ochoa, después David Penchina, que es el que está a cargo de la comisión en el Senado de la República, que es una gente que le gira la cabeza, sabe lo que dice. Y cuando llegamos a la reforma hacendaria, ¡ay Dios! Un muchachito que no llegaba difícilmente a los 35 años, egresado del ITAM. Ráscale. Bueno, se creía la divina garza envuelta en huevo, el cuento. Terrible. Hace una exposición en la que todo el mundo estaba furioso, nadie le entendió absolutamente nada, pero ellos son los dueños de la verdad absoluta. Cuando termina la exposición, me levanto y le digo, oiga doctor, ¿y qué hay de la cultura? ¿Saben cuál fue la respuesta? Ay, señor Porrúa, si la cultura es una industria tan menor, ¿para qué nos preocupamos por ella? Vamos a preocuparnos por lo que deja dinero. Ah, caray. Entonces le dije yo, bueno, si para usted su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de caminar, su forma de expresarse no es importante, porque todo eso es cultura. Entonces me dice, bueno, pero usted no se preocupe, ¿eh? Yo no me preocupo. No, usted no se preocupe, porque los libros van a seguir teniendo ese mismo apoyo que le hemos dado. Sí, es el financiamiento. ¿Cómo que financiamiento? ¿De qué me habla? ¿De la tasa cero? Digo, ya, caray. Ahora depende de que eso es un financiamiento que nos otorga, que nos entrega el gobierno. Porque fíjese que creo que está usted malentendiendo las cosas. Eso podría ser un mal financiamiento para el comprador de libros, para el lector. Porque nosotros pagamos IVA en el papel, pagamos IVA en las tintas, pagamos IVA en la maquinaria con que se imprimen los libros, pagamos IVA en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en las rentas, en todo lo que necesitamos para poder hacer que los libros se fabriquen. Entonces, cuando nosotros tenemos ese IVA que no podemos transmitirlo finalmente en el libro, ¿qué quiere que hagamos con él? ¿Qué cree usted que pasa? Y me dice, no sé, pues piénsele un poquito, ¿usted lo iba a perder? ¿No, verdad? ¿Qué haría usted como financiero? Pues se lo carga al precio del libro. Ahí está la respuesta por qué somos caros.
Y es exactamente lo mismo que pasa en medicinas, es exactamente lo mismo que pasa en todos esos artículos que no, en alimentos que no tienen IVA. Ese IVA que debería de traer el producto está cargado en el precio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ok, a todos nos parece bien que haya una reforma donde todos paguen el IVA. Pues sí, pero entonces en lugar de que se le agregue a esos productos, señores, vamos a decirles nada más de que el precio al que estás vendiendo está cerrado, tiene un precio tope. La tortilla no sube, el IVA va del precio que tienes para abajo. Para que, productor, no te hagas, güey, lo estás cobrando. Nadie lo va a perder. Creo que es otra manera de entender lo que nos está sucediendo y creo que es algo que podría beneficiar inmensamente a la distribución. No sé si está usted de acuerdo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia, don Miguel, y muchas gracias por la respuesta a esta pregunta. Sin lugar a dudas, hay una cantidad importante de cosas que comentar sobre el tema. Sin embargo, tendremos oportunidad de hacerlo posteriormente. Yo quisiera en este momento hacer referencia a algo que señalé al inicio de la conferencia, y es que precisamente don Miguel Ángel Porrúa está donando al Colegio Mexiquense una cantidad importante de libros. Está donando 4 ejemplares de 317 títulos que serán distribuidos, como ya lo he comentado. 2 se quedarán aquí en la sede principal del Colegio Mexiquense. Un juego más será a Casa Toluca y otro más a la sede de Valle de México. En total son 1,268 volúmenes que le agradecemos mucho a don Miguel Ángel. Realmente esta donación contribuye a incrementar el acervo bibliográfico que es utilizado por nuestros investigadores. Quiero referir que la selección, don Miguel nos ofrecía un número bastante mayor de títulos. Aquí lo que se hizo fue que en cada seminario de investigación del Colegio Mexiquense se hizo la selección de aquellos títulos que se consideraron apropiados para el desempeño de las funciones y los proyectos que se están desarrollando. Y en este sentido, bueno, lo que tenemos es concretamente lo que necesitamos y que agradecemos mucho a don Miguel Ángel. Este gesto tan generoso pues contribuye de manera importante a la labor fundamental del Colegio Mexiquense, que es la investigación, y también, por supuesto, pues a incrementar, ampliar el acervo bibliográfico de nuestro patrimonio, que también es algo muy importante. Y a nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, don Miguel Ángel, quiero hacerle un amplio reconocimiento por esto, y si me permite, quisiera dar lectura al reconocimiento que hemos preparado para tal efecto. Quisiera también comentar que esta actividad, este acto, se enmarca precisamente dentro del aniversario número 27 del Colegio Mexiquense. Y en este sentido, el reconocimiento que se le entrega a don Miguel Ángel Porrúa dice lo siguiente. El Colegio Mexiquense otorga el presente reconocimiento al señor Miguel Ángel Porrúa Venero por la donación a la institución del Fondo Editorial Miguel Ángel Porrúa, dado el día 15 de octubre de 2013 en la ex hacienda de Santa Cruz de los Patos. Don Miguel Ángel, sea este un testimonio de nuestro agradecimiento y reconocimiento. Y como hemos ya generado una tradición, quisiéramos pedirle también a don Miguel Ángel nos haga favor de dejarnos un mensaje para la comunidad del Colegio Mexiquense en este libro de visitantes distinguidos. Soy ágrafo. Bueno, déjenos un pensamiento entonces.
que un pensamiento, por eso estaba dudando en ponerlo o no, porque realmente me estoy comprometiendo a que esta donación que se hizo periódicamente la continuemos haciendo para que... Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Realmente agradecemos mucho este gesto tan amable de usted. También en nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, perdón, antes de hacer la entrega de este libro, quisiera comentarles que hay a espaldas suyas están exhibidos los títulos que don Miguel Ángel tan generosamente nos ha donado. Y bueno, al finalizar este acto quisiera también hacerles una cordial invitación para que nos acompañen a la inauguración de la exposición que se ha preparado en la biblioteca del Colegio Mexiquense a cargo de nuestro compañero es una exposición sobre las listas de raya, planos de maquinaria y minería de El Oro Mining and Railway Company Limited, que está precisamente expuesto aquí en la Biblioteca Fernando Rosenzweig, y bueno, nuestro Evaristo nos hará la amable conducción de este evento. Y bueno, comentaba que es desproporcionada la correspondencia, pero usted nos ha donado 1.268 títulos. Nosotros queremos entregarle un título emblemático del Colegio Mexiquense, el Códice Techaloyan García Granados, y por supuesto, como comentaba usted hace un momento, le haremos entrega de los códices que sean de su interés para que, bueno, enriquezca aún más su biblioteca de 18.000 volúmenes. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, entonces, si son tan amables, les invitaría a que pasemos a la inauguración de la exposición.